a Josué Central en San Salvador, El Salvador, y queremos invitarles a que nos visiten si vienen por la ciudad. Estamos ubicados en la avenida Masferrer Sur número 163-B de la Colonia Campestre en San Salvador. O nos puede visitar a través de nuestra página web en el www.iglesiajosue.org. Ahí podrá encontrar todos los horarios de nuestras actividades durante la semana. Vénganos a visitar, y si nos visita de cualquier lugar remoto y se conecta con nosotros a través de cualquier medio de comunicación, bienvenido sea también. Queremos desde este lugar enviarles un cariñoso saludo a través de un aplauso. Gracias por sintonizarnos. Quiero mostrarles una presentación que hemos traído en esta oportunidad. Y en esta oportunidad quisiera hablarles bajo el tema ¿cuán grande es Él? Es un tema bien sencillo. El título no costó mucho encontrarlo en esta oportunidad. Tengo algunas semanas de estar queriendo compartir esto porque Dios me ha hecho encontrarme con algunas de sus maravillas. Cuando uno piensa en Dios todos los días, así como ustedes, y que se levantan pensando en el Señor y teniendo tiempo de oración y en la búsqueda de la palabra, desarrollamos una sensibilidad especial para ver las cosas maravillosas de la creación. Y usted puede levantarse por la mañana y su oído está afinado para escuchar el trino de un pájaro que tal vez no había escuchado otro día, o ver algunos colores en el cielo que no realiza el 100% de las personas que andan corriendo en el mundo, ver los milagros de Dios, ver las cosas sobrenaturales y maravillosas que para cualquiera son algo natural y algo normal, pero que para nosotros en Cristo son algo especial, y es a donde vemos la figura de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios siempre obrando. Para que usted se pueda sentir abrazado por Dios, debe entender y reconocer su presencia en cada rincón. Por eso a veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿y esto cómo se creó? ¿Y esto por qué se hace así? ¿Y esto cómo salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién lo descubrió? Y siempre todas las respuestas van a ir a dar a Dios, que es el creador de todo. Cuando nosotros andemos, caminemos y veamos esas cosas sin explicación, decían los científicos, el creador así lo hizo. A algunos científicos se les han preguntado cosas, por ejemplo, ¿por qué un imán con las caras de los mismos polos se repelen entre sí? Y ellos tratan de explicarlo y dan un montón de teorías científicas, pero al final le preguntaron a un científico y él dijo, pregúntenle al que lo creó, porque sencillamente no tenemos una respuesta. Sabemos por qué no lo hace, sabemos por qué no se puede unir esos dos imanes, pero ¿cuál es la razón, el motivo por qué se creó así? No lo sabemos. Alguien mayor lo tiene que saber. El texto que hemos usado para esta oportunidad es un texto muy sencillo. Hace unas 2 semanas estaba leyendo la palabra y tropecé con él. Y me encendió todas las alertas espirituales cuando lo leí. Está muy al final de un libro de Salmos, de un capítulo de los Salmos. Y es muy pequeño y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista estaba reconociendo eso. El salmista se estaba dando cuenta cuando caminaba, tal como lo hacen ustedes o yo, un día por la mañana, y se dio cuenta cuán grande es Dios en toda la tierra. Qué maravilloso es Dios. Y entonces esto empieza a despertar en nosotros la curiosidad. Y uno dice, ¿cómo será hecho esto? ¿Y cómo habrán hecho lo otro? ¿Y a quién se le ocurrió esto? Quiero llevarlos a hacernos las preguntas. Por ejemplo, alguno de ustedes tal vez ha leído sobre esto. Es el reloj astronómico de Estrasburgo. La primera vez que este reloj se construyó fue en el año de 1354. Se construyó la base de este reloj, que por supuesto todavía funciona.
Y una de las cosas características maravillosas que tenía es que se encontró el primer muñeco autómata en 1354. A veces uno dice, ay, que la ciencia, ay, que la modernidad y que estamos tan desarrollados en una cosa y en la otra, en la tecnología, pero vemos cómo los seres humanos hace siglos también eran tan inteligentes como nosotros. Y ese gallo quedó de ese primer reloj que después se arruinó con el tiempo y está expuesto en el museo, pero es el primer autómata, es automatizado el gallo este, es de madera con hierro. Después en el año de 1574 se volvió a reestructurar este reloj y le invirtieron tiempo y a esa segunda restauración se le llamó Dasypodius porque un hombre con ese apellido se dedicó a hacerlo y le puso también una que otra cosita por ahí. ¿Y qué es lo que tiene este reloj de especial? Bueno, él puede ir llevando las mismas fases de la luna. Él está alineado a las fases de la luna. Dicen que es un reloj que no se adelanta ni se retrocede, que está exactamente expuesto y tiene un calendario de 100 días hacia adelante. Y es una maravilla de la ciencia, aun cuando se construyó en aquella época. Después se arruinó para la guerra, una guerra que hubo en esa época, y después el tercer reloj o la tercera reparación se le hizo en el año de 1842, al cual se le llama el Schillingüe por la persona que lo reparó. Y él agregó otras cositas adicionales después. Por ejemplo, cuando da la hora, se abren unas puertitas y salen los 12 discípulos dando la vuelta, automatizados también, unos muñequitos automatizados que él le agregó diciendo que eran los 12 discípulos que le estaban dando la gloria a Dios cada hora. Cosas interesantes, pero cuando usted ve el tamaño, y puse esa fotografía para que usted pueda ver el tamaño de las personas versus ese gigantesco reloj, que también valga la nota, es que a un lado de este reloj también empezaron a dibujar todos los eclipses que ya habían sucedido y los que iban a suceder en el futuro. Ahora, cuando usted ve una obra de arte como esta, la exactitud que tiene, ¿a quién le da el reconocimiento? Pues al creador de la obra, ¿no es cierto? Y está registrado en la historia que el último que hizo esta obra o la restauró fue Schillingüe. Entonces dicen, bueno, qué hombre más experto en esto, relojero, maestro relojero. Y entre él y otros inventaron matemáticamente todo este tipo de piñones y cosas dentro de este reloj. Entonces se le da el reconocimiento a ellos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos algo como esto? ¿Alguien conoce a este bicho, como dicen en otros países, a este insecto? Pues se llama el ciervo volante. Feíto, ¿verdad? Pero dentro de su fealdad es una hermosura. Vean los colores, cómo los tiene y esos dos grandes cachos. Pues fíjese que este ciervo volante empieza como un gusano, es una oruga. Y esa oruga empieza a caminar el gusano y se mete en la tierra para desarrollarse, tiene que estar en lo oscuro. Y entonces es una oruga y la oruga pues no tiene género, no tiene sexo en ese momento. Y todas las oruguitas se meten a la tierra y ahí ellos se desarrollan hasta que salen de la oruga. Pero vea qué maravilloso. Los que tienen esos cachos son los machos, por eso le hemos puesto ahí el macho. Aquí está la hembra. La hembra no tiene cachos, solo el macho. Pero los científicos descubrieron que cuando la oruga entra a la tierra, el que va a ser macho hace el hoyo donde él donde él va a salir del gusanito y se va a convertir en esto, hace el hoyo 2 veces más grande para que cuando él nazca los cachos quepan en el hoyo. ¿Quién le dijo a ese que iba a ser macho? Han descubierto que la hembra hace el hoyito donde se va a salir del gusano justo del tamaño ideal para su cuerpo. No deja espacio para los cachos. ¿Quién le dijo que iba a ser hembra? ¿Se ha preguntado esas pequeñas cosas? A veces tropezamos con esto. ¿Cómo crearon esos colores? ¿Para qué los hicieron? ¿Cuál es su rol en la cadena alimenticia de este mundo? ¿Cómo es posible que ese pequeño animal que
tiene lo más básico para pensar. Él ya sabe que va a ser macho o que va a ser hembra y por lo tanto tiene que hacer el hoyo un poco más grande o un poco más pequeño. Esas cosas solo se las podemos reconocer ¿a quién? Al Creador. Así como le reconocemos ese reloj bonito ahí en Estrasburgo, así nosotros también tenemos que realizar estas cosas tan sobrenaturales y maravillosas al Creador de todo. ¿Ha leído usted acerca de los copos de nieve alguna vez? ¿Sabía usted que los copos de nieve son como las huellas digitales? No hay un copo de nieve igual a otro. Esta fotografía que les estoy mostrando ahí son copos de nieve observados desde un microscopio. No son dibujados por un artista. Bueno, sí, pero no humano. No son diseños que se hicieron en AutoCAD o cualquier cosa de esas que usan los arquitectos. No está hecho en una mesa de dibujo. Eso es realmente los copos de nieve, las pequeñas gotas de nieve vistas en el microscopio, y ni una es igual a la otra. Sin embargo, tienen características parecidas. No hay un copo de nieve similar al otro. Ahí tienen nada más ustedes un ejemplo de cómo se ven, totalmente diferentes, pero hermosos, bellos. Usted pudiera quedar horas viendo uno tras otro y descubriendo los diseños que alguien en el cielo, o alguien, Dios en el cielo, ha diseñado para que ustedes y yo nos divirtamos. Ahora en algunos árboles de Navidad suelen poner adornitos de copos de nieve porque en algunos lugares del mundo cae nieve durante la Navidad. Y entonces vemos esos copitos de nieve copiados ¿de dónde? De este artista maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Dijo siempre, la ciencia descubre. Por eso hoy nos vamos con la ciencia. Hace poco fui, va a costar un poco ver la letra de abajo, pero hace poco fui al médico porque tenía una infección en un ojo. Entonces fui a donde el oftalmólogo, que de paso es pariente mío. Y entonces empecé a conversar y le decía yo a él, fíjate que tengo una infección en un ojo, pero veo una manchita color negro que se mueve chistosamente en mi ojo y a veces estoy viendo algo y la manchita muy pequeña de repente aparece, sobre todo cuando estoy viendo cosas con fondo blanco y entonces estoy preocupado, ¿qué puede ser eso? Y el otro día estaba muy ocupado viendo el cielo falso blanco de la casa y empecé a jugar con mi manchita negra porque ya me acompaña. Y entonces hice así para verla de cerca. Y no es solo una manchita, le dije. Se ve como que es un hilito con un nudito al final. Ya la pude ver de cerca y movía los ojos para un lado y se movía la manchita para todas partes. ¿Me estoy volviendo loco o tengo algo?, le dije. Y me dice, no te estás volviendo loco, eso se llama un flotador, me dijo. Y todos tenemos flotadores. Solo que tal vez ahora te ha molestado, pero los has tenido toda la vida. Y me dijo algo como lo siguiente, y me dice, esto se da no me acuerdo si me dijo la córnea o el cristalino, en uno de los dos lugares. Y entonces me dice, se acumula un poco más de una de los componentes de lo que está hecho esa parte del ojo. Y de repente se acumula, se cristaliza un poquitito y esa es la mancha que ves. De repente se te vuelve a quitar. De eso puede depender de la resequedad del ojo, puede depender si tomas mucha agua o no tomas mucha agua y muchas otras cosas, pero no tiene nada de malo, se te va a quitar y después va a aparecer otro. Y entonces hace el comentario y me dice, la córnea, como ustedes lo pueden ver ahí, está hecho o representa el 90% del volumen y está constituido en un 80% por agua y un 20% de sólidos, en los cuales me mencionaba él que está el colágeno. Y me dice el 80% de agua tiene esa parte. Qué raro. El otro día o hace poco hablamos acerca de la tierra y dijimos que la tierra también tenía un gran porcentaje de agua, 70%, el 30% era tierra únicamente. ¿Cómo es que Dios balancea las cosas así? Y me dice, si le pones más del 20%, si en lugar del 20% de los otros aditivos que tiene el ojo le pusieras 25%, vieras empañado.
Y si le dejaras más agua que el otro porcentaje de colágeno y toda la demás mezcla, no se pudiera sostener esa parte del ojo y se bajaría, entonces no vieras nada tampoco. Por lo tanto, el 80-20 es la medida exacta que Dios puso en tu ojo, me dijo. El cristalino es 66% agua y 33% proteínas y un 1% de otras sustancias. Exactamente para que usted y yo podamos ver cómo debe ser. ¿A quién le tenemos que dar nosotros entonces el reconocimiento por esta máquina tan perfecta que es la visión? Al que lo creó, a Dios. Si le saludamos, si le aplaudimos, si le damos gloria a los hombres por hacer buenas, bueno, damos la gloria al Señor, por supuesto. La gloria es para Él. Estas pequeñas cosas del día a día, podemos sacar un mensaje bíblico solo con ir al médico. Podemos nada más sacar un mensaje bíblico conversando con otras personas. Con el carpintero, por ejemplo, mandamos a hacer un mueble. Y entonces llegué y el mueble estaba amarrado con una caja encima y amarrado a un lugar, a otra pata de otro mueble con unas cintas. Y le digo, ¿y esa es mi mesa? Sí, me dice, la tengo castigada. ¿Cómo así? Le digo, ¿cómo está castigada la mesa? Sí, es que se me quiso torcer la condenada, pero ahí la tengo bien estirada, me dijo. Es que la madera, me dice, es temperamental. Explíqueme. Y empezamos a conversar acerca de las propiedades de la madera. Y usted lo que hace es cortar un árbol. Y de ahí saca ese material temperamental en el cual ahora me estoy apoyando yo. ¿Y quién lo hizo tan perfecto? ¿Y por qué lo hizo así? ¿Y por qué nos sirve hoy? Y por supuesto le damos el reconocimiento a quien lo tiene. Entonces nosotros los cristianos dejamos de buscar explicaciones en lugares diferentes porque la ciencia o algunas personas que no quieren creer en Dios como Salvador y Señor, como el Creador de los cielos y de la tierra, se gastan buscando explicaciones a otras cosas cuando tenemos que ir nada más al taller del maestro, cuando debemos de ir a los lugares a donde se construyen y se diseñan estas cosas maravillosas que es en los cielos. Esto viene de Dios. Y Dios lo hizo para que usted lo disfrute. Y Dios lo hizo para que usted coma, para que usted beba, para que usted viva el tiempo que Dios nos ha dado en este lugar antes de llegar a su presencia. Por lo tanto, es divertidísimo levantarse por la mañana y empezar a observar cada milagro que Dios hace, empezando con abrir sus ojos y ver un nuevo día que amanece. Quiero ponerles un video de un pastor. Me encantó este video, quiero compartirlo con ustedes. Es un pastor en los Estados Unidos que tiene un instituto bíblico, ha sido maestro de teología y él salió graduado también del Moody Institute, un instituto teológico en Chicago, en el centro de Chicago, un referente en los Estados Unidos. He that cometh from above is above all. Christ, the incomparable. Who is this Christ of whom I speak? No character stepping out on the platform of history can abide in the presence of the incomparable Christ, the heartthrob of history, the diadem of the universe, the fulfillment of prophecy, the Savior of the world. Christ overshadows all. He is the vox humana of all music. He is the line of grace in all sculpture. He is the most exquisite blend of light and shades in all paintings. He is the pinnacle of achievement in every endeavor. To the artist, he is the altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is a bright and morning star. To the baker, he is the living bread. To the biologist, he is the life. To the builder, he is the sure foundation. To the carpenter, he is the door. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the engineer, he is the new and living way. To the geologist, he is the rock of ages. To the author, he is the living word. To the farmer, the sower, and Lord of the harvest. To the florist,
he is the rose of Sharon, the lily of the valley. To the horticulturist, he is a true vine. To the judge, he is the righteous judge of all men. To the journalist, he is the good tidings of great joy. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the statesman, he is the desire of all nations. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. To the Christian, the Son of the living God, the Savior, the Redeemer, and Lord. To the disciple, he is the commander-in-chief who gives us our orders with unmistakable and unconditional clarity. He is Christ, the incomparable. Un aplauso para el Señor. Maravilloso Dios, grande y temible, glorioso, eres el Dios poderoso y le damos al Señor la honra y la gloria. Gracias, hermano. Hablando siempre acerca de esto, el mundo ha caracterizado algunas cosas que son las grandes maravillas del mundo, así le han llamado. Hay las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno, las 7 maravillas del mundo natural. En las 7 maravillas del mundo antiguo tenemos la gran pirámide de Giza, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. En las 7 maravillas del mundo moderno podemos encontrar a Chichén Itzá en México, el Coliseo de Roma en Italia, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, la ciudadela de Machu Picchu, Petra en Jordania y el Taj Mahal en la India. Y las 7 maravillas naturales del mundo, el ser humano las ha caracterizado: la montaña de la Mesa en África, las cataratas de Iguazú entre Brasil y Argentina, la Amazonia en América del Sur, compartidas por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. La bahía de Ha Long, esta está en Vietnam, la isla Jeju en Asia, Corea del Sur, el Parque Nacional Komodo en Asia y el río subterráneo de Puerto Princesa en las Filipinas. 7 maravillas del mundo natural. ¿De quién serán esas maravillas? Al ser humano le da por celebrar las cosas maravillosas. Al ser humano le da por construir cosas que van a dejar legado nacional o legado internacional. Y hay grandes monumentos en muchos lugares. Y cuando usted va a una ciudad y visita esa ciudad, el Ministerio de Turismo o los encargados del turismo se dan a la tarea de promocionar esos lugares para atraer a la gente. Pero qué bendición cuando tenemos una belleza natural, qué bendición cuando tenemos estas maravillas naturales hechas por nuestro Dios. Pues creo que no es necesario ir muy lejos para poder empezar a realizar lo grande, lo maravilloso, lo sobrenatural, lo impactante que puede ser Dios en nuestras vidas. Dios va a hacer cosas maravillosas, pequeñas y grandes en usted, para que usted siempre le pueda dar el reconocimiento a Él. Dios se va a manifestar, a veces con un grito, a veces con un susurro, a veces en medio de una tormenta o en medio de un huracán o en un silbo apacible, pero Dios siempre caminará con usted por donde quiera que vaya. Él es el dueño de todo. Él es el Dios de la salvación. Él es el que camina por este mundo porque Él lo creó y le gusta. Nuestro sol cada vez está más amarillo porque está más viejo. Está muy cerca de los límites de nuestra constelación, pero Dios lo hizo así. Y Dios creó a un pequeño planeta a muchos de kilómetros de ese sol, en donde todo está balanceado. Balanceado el oxígeno, balanceado el agua y todo lo que ustedes ya vieron. Y a Él le divierte venir aquí. Es su jardín, es su creación. Y se da la vuelta en su vida, se da la vuelta por su casa, se da la vuelta por su colonia, pasa en la calle de en medio de su ciudad, brindando bendición a todo aquel que la pide.
Lo único que necesita es que usted se acerque. Lo único que necesita es saber identificar cuando ese maestro va a caminar cerca de usted. Y usted lo puede ver todos los días. Así que hoy vamos a dar un reconocimiento a la suprema maravilla. Vamos a dar reconocimiento al gran creador. Vamos a dar el reconocimiento a aquel que todo lo puede. Y por eso hemos dividido este reconocimiento en 10 partes que quiero compartir con ustedes. La primera es que es una maravilla constante. Dios es el mismo. Dios es el mismo desde que lo creó a ustedes, desde que hizo los cielos y la tierra, desde que puso orden en el mundo. Daniel capítulo 4, versículo 3, hace una reseña como esta. Puedo ver al profeta Daniel sentado en la puerta junto a la ventana de su habitación, cuando ya casi le habían prohibido que adorara a Dios. Y él abría, dice la Biblia, las ventanas de par en par y no le importaba que la gente lo viera. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vimos todas las restauraciones que se le hicieron a ese reloj en Estrasburgo y pudimos ver algunas fechas muy antiguas, 1300, 1700, 1800. Pero si nosotros hacemos un análisis de la creación, podemos llegar mucho más lejos y Dios sigue siendo el mismo. Y cuando nosotros pasemos, si es que Él no ha venido por su iglesia, seguirá siendo el mismo Dios. Si el Señor no viene mañana y decide hacerlo dentro de 200 años, habrán otras personas sentadas en esas sillas, escuchando a un predicador, el predicador de la época, que va a estar hablando de las mismas promesas, que va a estar refiriéndose al mismo Dios, que va a estar también cautivado por la hermosura de su creación. Y va a escuchar, y le van a estar escuchando personas que un día le abrieron el corazón a ese Dios. Porque no hay nada ni nadie que haya podido contra esta fe. Porque no hay nada ni nadie, y no ha nacido el hombre todavía que pueda enterrar la fe en Jesucristo. Años han pasado, siglos han pasado. Muchos han querido quemar la ley. Muchos han querido desaparecer la Biblia. Muchos han querido hablar en contra de este creador, pero no lo han logrado. Usted y yo seguimos aquí adorando al verdadero Dios y lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, tenemos que dar el premio, el primer premio a la maravilla constante. Él va de generación en generación. El segundo reconocimiento que vamos a dar a este creador es la maravilla que no termina. La maravilla que no termina. Y esta fue una promesa. El diálogo entre el ángel Gabriel y la Virgen María no fue un diálogo íntimo. No fue una información que se tenía que guardar en un cajón. No era clasificada esa conversación. El Señor la desclasificó en el momento que la escribió en la Biblia para que usted y yo conociéramos cuál fue el trato con ella. Y todos pudimos darnos cuenta de esa conversación maravillosa. Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33. Ahora imagínese. Piense usted en esa escena. Señora, joven, adolescente, que de repente llegara un ángel a tu habitación y te dijera que vas a concebir del Espíritu Santo. Después que uno viene del desmayo, después que uno viene de hacer todas las cuentas, después que uno viene de decir, hoy sí me van a comer, toda la sociedad va a acabar conmigo, ¿qué va a decir mi padre? ¿Qué va a decir mi madre? ¿Cómo es posible que yo voy a estar embarazada? Esto no es posible. En esta época no se puede. Pero el Dios de las maravillas mandó este mensaje a esta mujer y no solo le dio el mensaje, sino puso en ella paz interior. Y le dijo, y te voy a arreglar tu problema porque saliendo de aquí, le dijo el ángel Gabriel, voy a ir a hablarle a tu novio para que no vaya a agarrar llave. Para que no te vaya a hacer problema. Y ese mismo ángel se presentó donde José y le dijo, tranquilo, acepta a tu prometida y cásate con ella, aunque esté embarazada.
¿Qué hombre puede aceptar eso? Solo la maravilla. ¿Qué impacto tenía ese personaje enviado del cielo para convencer a dos personas de hacer eso? ¿Qué impacto? ¿Qué presencia había en Gabriel? Lucas 1:31 dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Ay, es que hasta la garganta se quiebra cuando uno menciona ese nombre. Jesús. Ese nombre que le sirve a usted en los momentos de crisis, cuando esté desesperado, cuando esté triste, cuando esté en depresión, cuando esté asustado, cuando esté asustada, cuando sienta que ahora el mundo se iba a caer encima suyo. Mencione el nombre sobre todo nombre: Jesús. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso la conversación entre Gabriel y María es pública, porque es para usted y para mí. Y llamarás a este hijo Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob un ratito. ¿Qué dice ahí? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Si no cuidan la muralla china, se desarma. Si no le dan mantenimiento al reloj de Estrasburgo, se traba. Si no pueden descubrir y mantener Chichén Itzá, se va a ir deteriorando. Van a ser saqueados. Las pirámides de Egipto igual. Por eso hay hasta un ministerio de arqueología en Egipto para cuidar todas esas obras. Pero el reino de Dios jamás tendrá fin. Estamos adorando al verdadero Dios. Estamos hablando del Dios poderoso. No estamos hablando de alguien que lo construyó todo, que ya murió y que estamos dando un reconocimiento póstumo. Estamos hablando de alguien que vive. El segundo premio que le vamos a dar es una maravilla que no se deteriora. No se deteriora, como decía hace un rato, como el reloj, como las pirámides, como cualquier otra cosa. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Es un versículo muy corto. Y dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando nosotros hemos ido creciendo en edad, hemos tenido la oportunidad de ver las cosas de la vida de diferente forma. Cuando uno es adolescente, sus prioridades son muy diferentes. Cuando uno es adolescente, las cosas importantes de la vida están en otra casilla. Estaba entrevistando a algunos compañeros pilotos para poderlos contratar en nuestra empresa. Y entrevisté a uno que había venido hace unos años y pues no había cumplido los requisitos, y lo vi ahora y era otra persona por completo. Y le digo: qué bien estás en todo, te felicito. Me dijo: tengo una hija de 3 años y le tengo que dar de comer. O sea que ya no piensas como antes. No, el entorno de su vida cambió, y al cambiar el entorno de su vida cambió también su manera de pensar. Y después, conforme vamos creciendo, a mí me encantaba, yo se los he contado, todo lo que se separara de la tierra: helicópteros, aviones ultralivianos, paracaídas, todo. Si era de tener los pies alejados de la tierra, eso me gustaba. Pero en mi época no había una federación de paracaidismo, entonces me quedó el pendiente. Nunca me pude tirar de paracaídas, y era un sueño que yo tenía. ¿Usted cree que me voy a tirar hoy? Ni loco, hermanos. ¿Qué me voy a tirar yo de paracaídas? Si me puedo quebrar si me tiro allí, imagínese usted tirarme de un paracaídas. No. Estuve ayer en el aeropuerto de Ilopango y estaban haciendo prácticas unos paracaidistas, y yo, qué bonito los paracaidistas, y los veía caer. Así me gusta verlos ahora. Porque ya mi vida tiene otras prioridades. Entonces pensamos diferente, ¿sí o no? Yo ya no pienso igual que antes, usted ya no piensa igual que antes. Pero tengo una sorpresa para usted. Si usted leyó una promesa en la Biblia que fue escrita hace 2000 años,
Si usted leyó una promesa en la Biblia más atrás que fue escrita hace 6,000 años, le cuento que es la misma promesa. Le cuento que el pensamiento de Cristo no ha cambiado. Si Él dice que ama a la humanidad y ha dado a su vida y la vida de su Hijo para redimirnos de pecado y nos va a perdonar los pecados, sigue pensando igual. Sus prioridades siguen siendo las mismas. Y también si Él ha dicho que odia el pecado y ha dado la lista de los pecados que a Él no le gustan, sigue pensando igual. No es como la sociedad que ha ido mutando. No es como la sociedad moderna que ahora le llama bueno a lo malo. Dios le sigue llamando malo a lo malo. Dios le sigue llamando pecado al pecado. Pero también le sigue llamando amor al amor. Pero también le sigue dando la oportunidad que dio antes a usted y a mí para buscar su perdón. Y también sigue prometiendo salvación a todo aquel que cree. Jesucristo no ha cambiado. Y es por eso que le damos el reconocimiento a la maravilla del mundo que no se deteriora. Otra de las bondades que queremos reconocer de esta maravilla es que si usted quiere ir a las cataratas de Iguazú entre Brasil y Argentina, tiene que pagar buena plata para llegar ahí. Primero se tiene que comprar un boleto a cualquiera de esos dos países. Y después que llegue a uno de esos países tiene que pagar otro boleto para que lo vayan a dejar ahí cerquita. Y después tiene que pagar un guía para que lo haga llegar a ese lugar para que usted vea la majestuosidad de las cataratas de Iguazú. Perdió como 15 días de trabajo, dejó de ganar, pagó un boleto muy caro, todo lo demás, alojamientos, comida, llegó, se quedó espantada por lo que vio de la maravilla de Dios a través de esa maravilla natural. Y después llegó a su casa de nuevo a meterse en las trabazones de San Salvador y se acabó. Pero hay una maravilla con la cual usted no tiene que pagar nada. La maravilla en la cual estamos ahora nosotros premiando, el gran Dios, cuán grande es Él, está a una rodilla de distancia, a una oración, a la apertura de un libro, al sonar de una alabanza. No tiene que trasladarse a hacer una gran inversión porque Dios el Señor está en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 18. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué no vamos a ver esta maravilla todos los días? ¿Por qué no poder llegar a su presencia a través de la palabra, a través de la lectura bíblica, a través de una alabanza? Si quiere ir a las cataratas de Iguazú, vaya, es un lugar imponente. Si quiere ir a las cataratas del Niágara, se lo recomiendo, es un lugar sobrenatural. Maravillosa la creación de Dios. Pero no gaste plata, inversión, ni ninguna otra cosa para ver al creador de esas maravillas. Solo póngase de rodillas y entre en oración con Dios. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Número 5. Si usted va a las cataratas del Niágara, por ejemplo, están divididas entre Estados Unidos y Canadá. Usted puede ir en avión a la ciudad de Buffalo, Nueva York, y ahí cerca está, o puede ir a la ciudad de Toronto, Canadá, y manejar un poquito y llega. Pero si usted quiere entrar a verlas, tiene que pagar. Y hay unas grutas en las cuales usted se mete detrás de la montaña donde cae el agua, y usted se para ahí y ve el agua caer increíblemente, miles de millones de galones de agua, y usted está detrás de ellas. Pero para estar ahí, tiene que pagar la entrada. ¿Por qué? Porque es propiedad de la nación. Es un monumento nacional y entonces
Los países tienen derecho a cobrarle a usted para que pueda entrar ahí. Dios es de todos. Dios no es de un país. Él nació en Israel y declaró que los hebreos eran su pueblo. Pero después le dejó unas nuevas instrucciones al apóstol Pablo y le dijo: no escuches a Pedro. Pedro dice en este momento que solo se le debe predicar a los hebreos, pero tú predícale a los gentiles, porque yo soy de todos. Porque yo no pertenezco a una nación, no son de un país, ni soy patrimonio de nadie. Soy para cada uno de aquellos que creen en mí. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Dice la Biblia: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conociste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora quiero que retroceda a el Evangelio según San Juan capítulo 3. Y en este Evangelio está la contundencia, porque vamos a leer el resumen de la Biblia, el sumario de la Biblia. Vamos a leer el propósito de Dios. El propósito de Dios escrito en un solo versículo. El resumen de todo el Nuevo Testamento. El compendio de todo el ministerio de Jesús. Y que viene a reforzar este punto por el cual estamos dando el premio a este grande, al único. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿de quién es Dios? Del mundo. Es el Dios del mundo. No pertenece a una tierra, no pertenece a un país. No tengo que pagar nada para poder estar con él. Es el Dios del mundo y por eso merece nuestro reconocimiento. Número 6. Es imposible construir otra maravilla como esta. No se puede. Muchos han querido replicar el poder de Dios. Muchos han querido decir: sí, esto también se puede hacer. Y cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto. Faraón mandaba traer a sus magos para que hicieran lo mismo que hacían los hombres de Dios, porque querían replicar lo mismo que ellos hacían. Pero no hay nada en el mundo que pueda replicar el poder de Dios. Nada. Según los estudiosos, según los teólogos, dicen que cuando Satanás ha querido replicar una mentira que se parece a un milagro de Dios, esa mentira tiene tiempo, límite. Los milagros de Dios permanecen. Los milagros de Satanás son desechables. Lo único que quiere es cautivar su vida. Lo único que quiere es cautivar su alma. Pero Dios es para siempre. Salmo 86, del 8 al 10. Salmo 86, del 8 al 10. Dice la Biblia: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. El salmista reconoce eso. Y nosotros como cristianos debemos de reconocer lo mismo. Satanás tiene una estrategia para usted y para mí, y es apartar la visión de Dios. Esa es una de las estrategias más grandes, más fuertes que hace Satanás y en las cuales el cristiano debe tener cuidado. Y por eso le estoy advirtiendo acerca de esto. Si usted está tomando una decisión y la decisión que toma le aleja de Dios, no viene de Dios. Si usted necesita irse a un lugar a trabajar, pero irse ahí le va a alejar de Dios, no viene de Dios. Satanás quiere quitar su atención. Si usted está enamorado de un novio, señorita, y ese novio es musulmán, perdón, voy a decir otra cosa, y ese novio es ateo, no le conviene.
lo que está haciendo es alejándola de Dios. Y usted está poniendo un ídolo a donde debe estar Dios. Y si usted se va a meter en un negocio, pero meterse en el negocio implica que tiene que meterse con un socio que es traficante, que es evasor de impuestos. Y eso le va a alejar de Dios, no es el lugar a donde tiene que estar. No cambie su ídolo. Su ídolo tiene que ser Jesucristo. Es el único que merece adoración y alabanza. Es el único que merece mi atención. Hágase usted hoy que llegue a su casa un examen, una radiografía espiritual. Póngase de rodillas y diga qué tan conectado he estado con Dios. ¿Cómo he pasado mis días esta semana? ¿He tenido tiempo para dedicarle a adoración a mi Señor? ¿O he estado tan ocupado que algo o alguien ha cambiado el lugar de Dios en mi vida? Y es por eso que tenemos que tomar en cuenta que este Dios es atacado por Satanás y le va a querer meter un montón de cosas para que usted deje de pensar en Dios como el centro de su vida. Qué complicado es predicar. Qué complicado es estar yendo a la iglesia. Qué complicado es ser un buen cristiano. Una vez me dijo un cristiano recién convertido y me dice, qué duro es esto de ser cristiano, me dice. Que cómo cuesta. Sí, claro, cuesta. Pero es una inversión para nuestro Dios. Es nuestra ofrenda a nuestro Salvador. Por lo tanto, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Número 7, por lo cual le vamos a dar el reconocimiento al gran yo soy. No fue creado por ningún hombre. Todo lo que hemos platicado tiene connotaciones humanas. Grandes obras de la arquitectura, grandes obras de la ingeniería, hechas por manos de hombres, limitadas, finitas. Pero Dios no tiene principio ni fin. Y a veces nos cuesta mucho entender ese principio. A veces le da guerra al hombre, al ser humano, poder entender cómo es que Dios no tiene principio ni fin. Y si usted quiere desarmar a un ateo, tiene que decirle eso. Dios no tiene principio ni fin. Dios no fue hecho con manos de hombres. Pero como la ciencia no lo puede explicar, la ciencia duda y le quiere buscar una explicación, y como no la encuentra, dice sencillamente, no existe, no puede ser. Pero nos damos cuenta que sí. Cuenta la historia que un día estaba un teólogo famoso, muy de moda en su país, y había también un ateo famoso, muy de moda en su país, y cada vez que podía atacaba al cristiano, al predicador. Pues un día el ateo hizo un concurso público y le dijo al predicador, te reto a un debate público, televisado, en el cual vamos a estar tú y yo debatiendo, tú tu creencia en Dios y yo por qué no creo en Dios. Y es mejor que llegues porque tengo todos mis argumentos listos y voy a estar ahí contigo y voy a votar todas tus creencias religiosas. Y el predicador le contestó y le dijo, está bien, pero no lo hagamos solo tú y yo, te propongo algo. Yo voy a llevar conmigo a 100 personas en cuyos rostros se vea la luz de Jesús. 100 personas que puedan pasar al frente a testificar de los milagros de Dios en su vida. 100 personas que estén dispuestos a decir, soy salvo por la gracia de Dios, mis pecados han sido perdonados. 100 personas que van a pasar a decir, hoy estoy sana, porque aquí estaban mis exámenes, que yo tenía cáncer y ahora están acá mis exámenes que ya no tengo, he sido sanada por la gloria de Dios. 100 personas, le dijo el predicador, que van a estar sonrientes, felices de la oportunidad de poner en alto a su Dios. Y quiero pedirte a ti, amigo ateo, que me traigas 100 personas que pasen allí a tu lado, sonrientes, gozosos de decir que el ateísmo les ha causado milagro, que el ateísmo les ha sanado la vida, que el ateísmo les ha producido vida eterna, que les ha dado paz en el corazón, que ahora son mejores que antes, que son personas felices. Quiero que traigas 100. No, perdona, amigo, le dijo el predicador, no traigas 100, trae 50. 50 que se puedan parar aquí a decir eso. No, perdona, no traigas 50, trae 30 personas gozosas
que se les vea el rostro lleno de luz, que vengan aquí a defender tu posición. No, no traigas 30, trae 20. No, no traigas 20, trae 10, si es que las puedes encontrar. No hay en el mundo nada que pueda llenar de paz el corazón del ser humano más que la gloria de Dios, más que la unción del Espíritu Santo. Y ahora ustedes y yo nos pudiéramos parar, pudiéramos ser parte de esos 100 que vamos a ir y vamos a decir: sí, yo puedo contar mi testimonio porque el Señor mi Dios ha llenado mi corazón, ha llenado mi vida, me ha dado gozo, me ha dado paz, me ha dado contundencia, autoridad, me ha dado vida eterna. Y cuando yo me vaya de aquí voy a estar feliz de morir. Quiero ver, le dijo este predicador, si le puedes preguntar a uno de tus seguidores que si está feliz de morir, que si está contento esperando la muerte. Pero los cristianos nacidos de nuevo sabemos que esto no termina aquí, que nos podemos ir a la presencia de Dios. Y el ateo retiró la propuesta del debate. No tuvo valor de llegar, porque las teorías humanas en contra de Dios no tienen fundamento. Juan capítulo 10 versículos del 27 al 30. Juan capítulo 10 versículos del 27 al 30 dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y este versículo está amarrado con uno que está en uno de los libros más maravillosos de la Biblia. Todos son maravillosos, pero este es sobrenatural. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. En esta sentencia el Señor le revolvió una vez más el cerebro a muchos, porque para creer esto hay que tener fe. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, a cuyos pies nos postramos ustedes y yo, reconociendo cuán grande es Él, reconociendo qué poderoso es Él. Número 8, es una maravilla que nunca pasa de moda. Jamás pasa de moda. Si usted lee la palabra de Dios, habla acerca de los secuestros. Y aquí han estado de moda los secuestros. Si usted lee la palabra de Dios, habla sobre los homosexuales y las lesbianas. Y ahora están de moda los homosexuales y las lesbianas. Si usted ve en la Biblia, habla también de los subversivos, habla de los revoltosos, habla de armas, habla de asesinatos y de apuñalamientos. Habla de personas que no pagan impuestos. Habla de personas codiciosas que dieron la vida misma de Jesucristo por unas cuantas monedas de plata. La Biblia es actual. Todo lo que usted encuentra en los periódicos está en la Biblia. Todas las tendencias humanas más oscuras están en la Biblia. Y el amor de Dios permanece. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. Si las generaciones pasaron, si hace 200 años vivían ciertas personas con ciertas características sociales y hoy 200 años más tarde vivimos otras personas, pero tenemos las mismas características sociales, los mismos pecados que se han ido cambiando de generación en generación, ¿por qué va a cambiar Dios? Nunca pasa de moda. Primera de Pedro 1:24, porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso es tan importante predicar la palabra. Por eso es tan importante sostener a nuestros misioneros en todos los rincones de la tierra. Por eso es tan importante que la palabra siga siendo predicada, que sea bíblico el mensaje. Número 9, aporta algo a la humanidad, cambia las vidas. Usted vaya a ver Chichén Itzá y ahí está, un gran monumento de piedra, sube y baja. ¿Qué le aporta a la humanidad?
pues le aporta al Estado mexicano buenas entradas. Pero ¿qué me aporta a mí Chichén Itzá? Tuve la oportunidad de estar en Machu Picchu. Subí a Machu Picchu a conocer. Hay un montón de locos ahí, sí, que aquí pasan los marcianos, que aquí caen los extraterrestres. A ver, ¿a dónde están? Le digo, enséñeme. No, que no siente la vibra, me decía, no siente la fuerza. Yo lo que siento es aquí que el estómago se me mueve porque estamos bien alto, alguien nos podemos caer por estar viendo para arriba. Nada, hermanos, un montón de piedras. Interesante, claro, históricamente interesante. Pero que va a ser un centro ahí donde vamos a sentir la vida. No, hermano. Siento el poder de Dios cuando estoy de rodillas en cualquier lugar. Siento el poder de Dios cuando entro a mi recámara y me pongo de rodillas y empiezo a alabar al Señor. Esa sí es la verdadera energía, pero es la energía de Dios, la energía del Espíritu Santo, el poder transformador del Señor. Y eso es lo que necesitan todos estos. Entonces Él sí deja algo, cambia vidas. El ciego, por ejemplo, aquel ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículo 28. Juan 9, 28. En adelante. El pobre cieguito había nacido ciego y hoy lo estaban molestando que por qué había recibido la vista en sábado. Si a usted le dicen, mire, le voy a dar una cita en el médico gratis el domingo. Ay, no, el domingo no salgo de la casa. Va a decir que no. Ahí va el domingo usted a la cita. Se la están dando gratis. Una limpieza dental. Estamos en oferta. 2 limpiezas dentales por el precio de una. Tráigase a su hijito y le limpiamos los dientes también. Pero tiene que venir un sábado a las 8:30 de la noche. Hay gran fila ahí, hermanos. Un montón de salvadoreños queriendo ir con los niños ahí para que le hagan la limpieza dental. ¿Cómo que no? Lo mismo estaba con este cieguito en ese momento. El cieguito quería ser sanado. Y el maestro iba pasando cerca de ese lugar. Juan 9, 28. Y le injuriaron diciendo. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, el cieguito, que ya no era cieguito, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces yo no sé lo que ustedes quieran pensar, pero yo antes no veía y hoy veo. Por lo tanto amo, por lo tanto adoro, por tanto sigo. Y si ustedes quieren llamarme discípulo de Jesús y no de Moisés, no me importa, les ha de haber dicho. Ya estoy inventando yo el diálogo. Pero imagínense ustedes, hace un rato no veía y ahora ve. Ese es el legado que deja un Dios verdadero. Ese es el legado que deja ese cuán grande es Él, cuán maravillosas son sus obras, cuánto impacto causa en la humanidad. No solo es una roca gigantesca que queda en algún lugar bonito, inamovible, que no hace nada por la humanidad. Dios hace cosas maravillosas por usted y por mí. Número 9. No, número 10 ya. Número 10. Esto es lo mejor de todo. No tiene fines de lucro. Esta maravilla no necesita su plata. No la necesita. Lo que necesita su dinero es el ministerio para sostenerse. Esa es otra cosa. Y Dios dijo, bueno, esta es la estructura del sostenimiento del cuerpo de Cristo. Diezmos y ofrendas porque hay que sostener todo esto. Porque hay que materializarlo. Porque hay que hacerlo, porque hay que apagar la luz, porque hay que poner las sillas, porque hay que poner los ventiladores, porque tenemos que tener sonido, porque tenemos que tener tecnología, porque estamos transmitiendo en vivo, porque estamos poniendo nuestros mensajes en todos los rincones de este país y del mundo. Y es por eso que tenemos una responsabilidad con la iglesia. Pero Dios no tiene fines de lucro. ¿Ustedes creen que Dios necesita su plata o la mía? Claro que no necesita nada. Dios no nos cobra la entrada. Dios no necesita de nosotros más que nuestra fe. Y Él lo puso en la palabra de Dios cuando dijo, yo quiero misericordia, no quiero sacrificios. Yo quiero tu corazón, quiero fe, no quiero obras. Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3 lo deja clarito. Isaías 55 del 1 al 3 dice la Biblia, y a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es gratis. Este es el Dios al cual adoramos usted y yo. Este es el Dios que nos ha movido a venir este domingo acá. Cuán grande es su Dios. Cuán maravilloso es el Dios al cual nosotros le entregamos adoración. No es un Dios cualquiera, no es un ídolo, no es un grupúsculo de personas que se han inventado algo a que adorar. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando de aquel que creó el ciervo volador. Estamos hablando de aquel que hizo su ojo perfectamente. Estamos hablando de aquel que controla la luna y el sol, que gira la tierra. Estamos hablando de aquel que crea los espacios, que balancea el oxígeno, aquel que ha hecho la mezcla del agua, aquel que le ha dado vida, aquel que le da a usted el soplo de vida todas las mañanas, aquel cuando usted abre sus ojos puede percibir el olor de una nueva misericordia, aquel que ve, que usted puede ver hacer crecer sus hijos, aquel que ve correr a sus hijos, aquel que ve cómo su esposo, su esposa, su madre, su padre han sanado de una enfermedad. Ese es el Dios que merece adoración. Ese es el Dios de nuestras maravillas. Cierro con Primera de Crónicas 29 del 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque eres el Dios sobre todas las cosas, grande y poderoso. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder realizar, que mereces toda nuestra adoración, de poderte brindar alabanza a través de un mensaje en el cual reconocemos tu deidad, tu poder. Señor, gracias porque eres el Dios de las maravillas. Cuán grande es nuestro Dios. Y si usted quiere abrirle su corazón a este maravilloso Dios, si usted quiere sentir que le entra a su corazón, tal vez usted nunca se lo ha dicho de frente, tal vez usted ha ido a la iglesia y ha ido en automático, tal vez no ha entendido muy bien el principio de la salvación, pero es necesario. Este Dios maravilloso y grande es un Dios muy educado, muy paciente. Él no va a irrumpir en su vida si usted no le invita. Por eso yo le pido hoy, ábrale las puertas de su corazón a Jesús. Y esto se puede lograr a través de una sencilla oración, en la cual usted se va a rendir a sus pies y le va a decir: Señor, a partir de hoy quiero brindarte adoración y alabanza. Quiero que entres en mi corazón así como lo describieron hoy en este mensaje. Quiero que tú seas el Dios de mi vida, el Todopoderoso. Y a través de esa sencilla muestra de fe usted va a ser salvo. No porque yo lo diga, es porque esta palabra maravillosa que no ha cambiado por los siglos de los siglos, que tiene la esencia del poder de Dios porque es la voz de Dios, dice que si usted se arrepiente de corazón delante de su presencia, usted será perdonado de sus pecados y le será entregada la vida eterna delante de la presencia de Dios. No es un invento de las iglesias ni de los religiosos, es la palabra de Dios que no ha cambiado con los años. Por eso le invito a usted que haga ese pacto de fe con Dios y que abra su corazón y que le diga: quiero ser hijo tuyo. Si usted quiere hacer esa oración, yo le pido que ahí donde está en su lugar no se le vaya a levantar. Lo único que quiero es que levante su mano y diga: quiero hacer esa oración delante de Dios. Y yo le puedo acompañar en esa oración desde aquí, de mi lugar, y usted allí en su silla. Yo le voy a conducir, porque yo no puedo perdonarle los pecados ni puedo darle la vida eterna. El Señor lo hace. Pero quiero conducirle en esta oración que va a durar segundos. Segundos maravillosos que le darán la vida eterna y el perdón de pecados.
Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, ahí donde está, levante su mano que yo pueda ver desde aquí para poder hacer esa oración con usted. ¿Habrá alguien esta noche? Alguien que quiera levantar su mano. Alguien que esté por ahí y me diga, sí, yo quiero. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9. Si hay alguien que quiera confesar con su boca que Jesús es el Señor, levante su mano ahí donde está antes de irnos. Y no se vaya de aquí sin el Señor. Para aquellos que nos sintonizan a través de cualquier medio de comunicación o de alguna red social, al final de la transmisión de este mensaje, nuestro pastor hará una oración. Te pido que no dejes de aceptar a Cristo. Te pido que abras tu corazón a Dios, que te quedes en sintonía de este mensaje y que después junto a Él tú puedas arrodillarte ahí donde estás, si te es posible, y entregar tu vida a Cristo. Es lo mejor, es lo más maravilloso, adorar al Dios verdadero. Señor, te damos gracias este domingo por tu palabra. Te damos gracias porque nuestro corazón está lleno de fe, porque vamos recargados, porque ahora, Señor, una vez más hemos realizado el poder y la majestuosidad de nuestro Dios. A ti sea la honra, a ti sea el reconocimiento, a ti sean los aplausos. Te brindamos total y absoluta adoración, solo a ti, Dios. Y te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia por nosotros. Te pido que guardes y lleves con bien a tus hijos, que los cuides en el camino y que esta noche antes de acostarse puedan ponerse de rodillas y conectar con su Dios para que la unción del Espíritu llene sus corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.